Sean bienvenidos. El día de hoy veremos la constelación, la mitología y el origen detrás de los signos del zodiaco. Comencemos. La constelación del signo Aries, la mitología y el origen detrás del signo. Aries es el primer signo del zodiaco. También tiene su propia constelación en el espacio entre la de Piscis y Tauro y se compone de 86 estrellas. La constelación de Aries también tiene una curiosa historia detrás, basada en el animal que representa al signo, el carnero, y como ocurre en otros signos, tiene su interesante relación con Zeus y los dioses del Olimpo, así como una íntima mancuerna con dos pequeños griegos. También hay que hacer la connotación de que Aries está relacionado con Ares, el temible dios de la guerra, pero el mito detrás de la constelación no está relacionado con sus acciones, sino con un carnero de oro, el cual se le conocía como un bellocino. Según la mitología griega, iniciamos la historia con el rey Atamante, quien se casó con la bella diosa de las nubes, Nefele. Tuvieron a dos hijos. En algunas historias se indica que son gemelitos, el aventurero Frixo y su hermana Ele. Pero el rey se cansó de su esposa la diosa y decidió terminar su matrimonio, para así poder conseguirse una nueva mujer, Ino, con quien tuvo otros dos hijos, pero ella despreciaba a sus hijastros y quería que fueran sus hijos quienes heredaran toda la fortuna del reino, por lo que pronto planeó un terrible plan para deshacerse de ellos. Ine mandó a quemar todas las semillas y cosechas del reino para que los granjeros sufrieran y le pidieran ayuda al rey Atamante, temerosos de la hambruna. Se decidió ir con un oráculo para que les dijera qué hacer, pero Ino sobornó a los encargados de ir para que volvieran con el rey a decir que la única solución era que tenían que sacrificar a su hijo mayor Frixo. El rey, resignado a sacrificar a su propio primogénito, que era su única opción para salvar al reino, estaba a punto de hacerlo para Zeus, pero desde el Olimpo, la madre de los pequeños, la diosa de las nubes Nefele, le pidió ayuda a Hermes, el mensajero, para rescatar a sus hijos. Así Nefele y Hermes mandaron una bella criatura al rescate, un hermoso carnero que no solo era alado, sino que también tenía la piel dorada y, por si fuera poco, la capacidad de hablar. El bellocino de oro bajó del Olimpo y se llevó a los pequeños Frixo y Ele para alejarlos del rey y su terrible madrastra. Los tres escaparon hacia Asia, pero la suerte no estuvo de su lado y justamente le tocó a la pequeña Ele. Durante el vuelo con el carnero, resbaló y cayó al mar, junto al estrecho que separa el Mediterráneo del Mar Negro. Frixo no pudo rescatar a su hermana, pero se le honra desde entonces en el lugar donde perdió la vida como el Helesponto Mar de Ele, que es el actual estrecho de los Dardanelos. Frixo llegó a salvo con el carnero dorado al reino de Colquide, donde fue acogido por el rey Eetes, quien además le concede el matrimonio a su hija Calcíope, y dándose cuenta que no tenía nada que ofrecer a su suegro, decidió sacrificar a su querido carnero. Después de que Frixo le ofrece el bellocino de oro al rey, este lo consagra a Ares, el dios de la guerra, y relacionado con este signo, y lo cuelga de una encina de bosque dedicado al dios. Enseguida lo pone bajo el cuidado de un descomunal dragón y rodeado por campos donde pastan enormes toros salvajes. El bellocino de oro representaba entonces un poderoso y anhelado tesoro del reino, que todos querían obtener. En el clásico cuento de Jasón y los argonautas, ellos lograron robárselo. Pero el cuento no acabaría aquí, porque Zeus, reconociendo el valor del carnero dorado, decide honrarlo dándole su propia constelación, la cual dicen que no brilla tanto como otras, justamente porque su brillo se quedó en el bellocino de oro, en el reino donde se exilió Frixo. Ahora, algunos cuentos dicen que Frixo vivió felizmente hasta su muerte en ese reino. Otros más dicen que el mismo rey, Eetes, tuvo miedo de perder el trono ante él y fue él mismo quien decidió sacrificarlo. En cualquiera de los casos, un fin macabro para el chico del carnero de oro fue el que tuvo que tener ante ese rey. Aún así, según la historia griega, Frixo y Calcíope tuvieron 4 hijos: Argos, Melanión, Frontis y Citisoro, quienes siguieron como los vástagos del responsable de tener la constelación de Aries en el cielo. La constelación del signo Tauro, la mitología y el origen detrás de este signo. Comencemos. Tauro es otra de las constelaciones del zodiaco. Este toro se encuentra en el firmamento entre Aries al oeste y Géminis en el este. Al norte está Perseo y Auriga, al suroeste Orión y al sureste Eridano y Cetus. Como suele pasar, el mito más conocido sobre la constelación suele ser la griega, aunque hay varios cuentos también en otras culturas, como los romanos, los egipcios, los persas y hasta con los chinos. Desde la antigüedad se consideraba al toro como un símbolo de fortaleza y de fertilidad. Algunos egipcios, después de venerarlos durante toda su vida, llegaron a momificar algunos de estos animales. Luego de ser convertidos en momias, se les ponían ataúdes de piedra, que hasta hoy pueden verse en la ciudad de Memphis. Para los griegos, el toro era un animal muy noble, majestuoso, sin dejar de ser misterioso y agresivo. También representaba la pasión masculina y el deseo de poseer bienes materiales y el deseo íntimo. Es quizás por eso que fue otra de las criaturas de la naturaleza elegida por Zeus para transformarse y hacer de las suyas.
suyas. Como todos ya sabemos, Zeus era bien ojo alegre y le encantaba buscar otras conquistas y tener hijos con varias mujeres mortales. En esta ocasión quedó sorprendido de la belleza de Europa, hija de Agenor, el rey de Canaán, y quien era hijo de Poseidón. El padre de todos los dioses estaba obsesionado con la chica, así que armó su nefasto plan para poder hacerla suya. Zeus envió a Hermes a conducir el ganado de Agenor a la costa de Tiro, donde solía pasar Europa con sus amigas, y él mismo se unió al rebaño, transformado en un hermoso toro blanco como la nieve con dos pequeños cuernos, entre los cuales había una raya negra. Europa quedó sorprendida del animal curioso y se acercó a jugar con él. Le puso flores en la boca y guirnaldas en los cuernos, hasta que, finalmente, se subió sobre su lomo como si fuera un caballo. Zeus, que había estado como si nada dejándose querer, aprovechó el momento para secuestrarla, porque claro, el padre de todos los dioses no tomaría un no como respuesta y prefirió vilmente secuestrar a la pobre Europa. Huyendo a toda velocidad, se zambulló en el mar con la chica, sosteniéndose por su vida, agarrándolo de los cuernos. Zeus llegó hasta la costa cretense de Cortina, donde poseyó a la chica y tuvo con ella 3 hijos: Minos, quien sería el legendario rey de Creta; Radamantis, que con Eco llegaron a ser posteriormente los jueces del Tártaro; y también Sarpedón. Zeus, para demostrarle su amor a Europa, también recreó en las estrellas el toro blanco que había encandilado a la joven, dando origen así al toro del zodiaco entre las constelaciones. En Tauro hay 2 cúmulos estelares muy famosos, los Pleiades y las Hiades. Orión persiguió con fines amorosos al 7 Pleiades, Alcione, Celano, Electra, Taigeta, Maya, Esterope y Merope, hija de Atlas y de Pleione. Ellas huyeron hasta que los dioses las transformaron en palomas y las pusieron entre las estrellas, y Orión fue mortalmente picado por un escorpión. Zeus las convirtió en estrellas y quiso ubicarlas en un lugar muy seguro, y fue como optó por el lomo de su querido toro en honor a Europa. 5 de las Pleiades siguieron al mismo destino que las otras, pero no por Orión, sino por la pena que sentían por la pérdida de su hermano Ías. Las Hiades continúan sufriendo por la pérdida y todavía lloran. Cuando llueve en la tierra, según la leyenda, es por este motivo. Otras culturas también tienen su propia historia acerca del origen de Tauro. Por ejemplo, los egipcios asocian la constelación con los dioses a Osiris e Isis, representados como mitad toro y mitad vaca. Según ellos, se podían observar claramente la formación de los cuernos cuando la luna creciente cruzaba la constelación. Los romanos relacionaban al toro con Baco, el dios del vino. Durante las bancales se hacía desfilar un toro cubierto de flores, escoltado por un grupo de bailarinas que representaban las Pleiades y las Hiades, los 2 cúmulos estelares en el exterior de la constelación. La constelación del signo Gémini, la mitología y el origen detrás de este signo. La imagen que en general se usa para representar al signo zodiacal de Géminis es la de un par de gemelos. Estos, según la mitología griega, serían Castor y Pólux. Veamos entonces su historia a continuación. Como las estrellas principales del signo dan esa dualidad a las personas nativas de Géminis, son de doble personalidad por esta naturaleza cambiante de un extremo al otro, amistosos pero volubles, amables pero irritables, centrados pero dispersos a la vez, 2 opuestos que se complementan. El mito de la leyenda griega nos cuenta que la reina Leda estaba casada con el rey de Esparta, el rey Tindaro. Leda era una hermosa mujer que captó la atención de Zeus, y como sabemos, el dios del Olimpo era un gigolo con muchos desenfrenos íntimos que quería seducir a cuanta mujer podía. Una noche, mientras Leda paseaba por el borde de un lago, Zeus bajó del Olimpo y se transformó en un bello cisne. Leda quedó impresionada del animal y se pasó a jugar con él, pero fue cuando Zeus la sorprende y la posee. Se dice que Zeus tuvo con Leda tan solo media noche de amor, porque Leda estuvo con su esposo durante la otra mitad de la noche. Leda regresó con su marido el rey y también tuvo relaciones, por lo que quedó embarazada de los dos. De esas uniones nacieron 4 hijos, pero curiosamente fueron 2 hijos mortales, Castor y Clitemnestra, y 2 hijos inmortales, por ser de Zeus, Pólux y Helena. En este mito, como verás, hay 2 pares de gemelos, uno masculino y uno femenino. La mitad de cada par es mortal y la otra mitad es inmortal. Y la chica Helena, de quien hablamos más tarde, será conocida como la legendaria Helena de Troya. Al nacer los 4 bebés, el rey Tindaro se enteró de la osadía del dios de Zeus y se enojó terriblemente por lo que le hizo a su mujer. Pero su ira se calmó cuando supo que Castor y Clitemnestra eran hijos de él y otros 2, Pólux y Helena, eran de Zeus. Aunque los gemelos eran diametralmente distintos y opuestos, los unía sin embargo un profundo amor y permanecieron el uno del otro juntos todo el tiempo, haciéndolo todo siempre juntos. Castor y Pólux forman un vínculo inseparable y se les conoció como los Dioscuros. Castor era famoso como soldado y domador de caballos, mientras que Pólux era un boxeador y guerrero excelente, o sea, uno más tranquilo y el otro más peleonero, pero ambos eran fuertes, atrevidos, audaces y pronto fueron el orgullo de toda Esparta gracias a sus hazañas y aventuras. Los gemelos participaron en casi todas las grandes aventuras de su época,
época. Entre ellas formaron parte de la tripulación de los argonautas que Jasón juntó para que ayudaran a recuperar el mítico vellocino de oro. También tomaron parte activa de la invasión de Atenas cuando se descubrió que su hermana Helena de Troya había sido raptada por el héroe Teseo. No obstante, la tragedia llegó en otra misión. Los gemelos viajaron al país gobernado por Idas y Lenceo, otro par de gemelos notables. Idas en la pelea asesinó a Castor con una lanza, a lo que Pólux respondió matando a Linceo. Zeus por su parte intervino furioso y mató a Idas por haber asesinado a Castor. La pena de Pólux por la muerte de su hermano era tan grande que imploró a su padre Zeus que le devolviera la vida o él mismo rechazaba su inmortalidad si no podía compartirla con su hermano Castor. Y para que estuvieran juntos, Zeus, conmovido, decidió colocarlos juntos en el cielo, formando la constelación de Géminis. También se le concedió a Pólux compartir su inmortalidad con Castor de una manera muy particular. De esta forma, durante la primera mitad del año, ambos descenderían al Hades, entre los muertos, y durante la segunda mitad regresarían a la vida, formando parte del firmamento, del Olimpo celestial, y así estarían toda la eternidad. Los gemelos simbolizan de esta manera una experiencia cíclica de opuestos, ya que cuando son mortales deben probar la muerte y la oscuridad, pero cuando son divinos obtienen la luz y los placeres de los dioses. Esta es la dualidad nativa del signo Géminis, luz y oscuridad, material y espiritual. Es por esta leyenda que se exalta la dualidad de Géminis, que estará en conflicto constante con su opuesto. Deben librar la batalla interna, ya que la personalidad total depende de ambos lados de la moneda. Sin un aspecto, el otro no puede existir, porque se sentiría incompleto. La constelación del signo Cáncer, la mitología y el origen detrás de este signo. La constelación de Cáncer es una de las 12 constelaciones que conforman el zodiaco y es considerada la menos visible, ya que ninguna de sus estrellas supera la magnitud de 4. Se encuentra situado entre Géminis al oeste y de Leo al este. Cáncer proviene del latín crab y del griego antiguo capicot, que significa literalmente cangrejo, de ahí sobre su nombre y por eso es comúnmente representada como 1. La constelación, el número 31 en tamaño entre todas, fue catalogada también por el renombrado astrólogo griego Ptolomeo en el siglo II. La constelación de Cáncer se halla entre los paralelos 10 grados y el 30 grados norte, por tanto, es visible durante los meses de noviembre a abril en el hemisferio norte y durante el verano austral en el hemisferio sur. Cáncer no tiene estrellas brillantes, si bien en una noche clara la constelación contiene cerca de 50 estrellas visibles a simple vista. La verdad es que son muy débiles. Las estrellas fijas de Cáncer habían marcado desde la antigüedad la posición del Sol en el solsticio de junio. Para los mesopotámicos, esta posición clave señalaba el portal por el que descendían las almas para su encarnación. Para los egipcios, la constelación de Cáncer emulaba a su dios solar, Epri, personificación celeste del escarabajo, símbolo de la fertilidad, la vida y el renacimiento. No obstante, su mitología más importante sigue siendo la griega, en donde, como muchas historias, tiene que ver con su relación con los dioses del Olimpo, y en esta ocasión se trata de la furia de Hera, la esposa de Zeus, quien quería vengarse del héroe Hércules. Hera no podía soportar ver con vida al fruto de los desmanes amorosos de su marido Zeus, por lo que pasó años y años cargando toda su artillería contra Hércules, y es aquí donde entra la acción el cangrejito de la constelación. Hércules tuvo que someterse a 12 pruebas duras del Olimpo para intentar redimirse tras haber atentado contra su familia en un arrebato de ira. Las misiones que tenía que superar no eran para nada fáciles, pero siendo Hércules, les iba a confrontar con toda su fuerza y poder. La segunda tarea de Hércules involucraba enfrentarse a una de las criaturas mitológicas más espantosas, la Hidra. Es un monstruo acuático en forma de reptil que tenía varias cabezas como serpientes. Si le cortabas una, 2 más volvían a salir en su lugar. Hera, para hacer más complicado el momento, le envió a Carcinos, un cangrejo gigante que vivía en la laguna de Lerna y que podía pellizcar con sus enormes tenazas a Hércules, mientras que trataba de quitarle la vida a Hidra. Ahora vienen 2 versiones del mito. Una es que Hércules pudo aplastar al cangrejo gigante en el momento y otra más es que le pateó directamente hasta los cielos, terminando así entre las estrellas. El punto es que a pesar de no haber conseguido su objetivo de lastimar a Hércules, la esposa de Zeus quiso valorar el trabajo del cangrejo, por lo que lo envió al firmamento, donde formó la constelación de Cáncer justo al lado de Leo. Eso sí, como no estuvo feliz con el desempeño del cangrejo, a pesar de sus esfuerzos, Hera lo colocó en una región del firmamento donde no tendría estrellas poderosas, ni tan brillantes como otras constelaciones, y por ello es que no destaca tanto como las demás, porque no fue exitosa en su misión. Curiosamente, la constelación de Leo que está al lado de Cáncer simboliza un león, que también tiene que ver con una de las 12 tareas de Hércules. También, muchos realmente no ven la forma de un cangrejo en la constelación, sino que más bien parece una Y invertida en el firmamento. La constelación del signo Leo, la mitología y el origen detrás de este signo. Comencemos.
Dentro de las historias que rodean los 12 signos del zodiaco, una de las más interesantes son cómo es que se crearon las constelaciones y qué mito ocurre detrás de ellas. En este caso nos toca ver al rey de la selva, o en esta ocasión, del firmamento de León. La constelación de Leo está en una óptima posición en el universo y es una de las más brillantes, rodeada por varias importantes constelaciones, como las colindantes de Virgo y Cáncer, pero también por otras conocidas como la Osa Mayor, la Hidra, Leo Menor y Coma Berenices, o Cabellera de Berenice. Leo es una constelación que se divisa fácilmente en el cielo. Se parece a un león agazapado mirando hacia el oriente. La cabeza y la melena de león se pueden ver gracias a su hoz de estrellas que tienen una forma de un interrogante invertida. Las principales estrellas que forman esta constelación son Regulus o Corleonis, que significan pequeño rey o corazón de león. También está Denébola, que significa cola de león, y Algieva, que significa frente. Esta última representa un sistema binario formado por dos estrellas gigantes. Pero así como también hemos hablado de la constelación de Cáncer en Horóscopo Network Cáncer, en donde Hércules formaba parte de la mitología del cangrejo, en esta ocasión también el héroe legendario es el protagonista de la historia con otra de sus 12 misiones. De hecho, entre los orígenes de la historia se remontan a la mitología babilónica, en la que el héroe Gilgamesh tuvo que pasar una serie de pruebas, entre ellas luchar contra un grupo de leones, pero la más famosa, para variar, es la griega, en donde Hércules peleó contra un temido león. Hércules, como recordarás, era hijo de Zeus, pero su esposa Hera lo detestaba por ser fruto de las aventuras de su marido. Tras uno de los desplantes de la diosa y en un arranque de ira, Hércules le quitó la vida a su mujer y a sus hijos. Para poder tratar de redimirse, se le encargaron 12 míticas pruebas, conocidas como las Herculeas. La primera de estas pruebas, para poder tratar de aliviar su culpa tras su terrible acción, involucraba derrotar a un mítico león que habitaba en Nemea, tras ser abandonado ahí por la diosa de la luna, Selene. El gran león de Nemea se había dado la gran vida en la región, básicamente desolando el área, quitándole la vida no solamente al ganado y cualquier animal que se encontrase, sino que también se alimentaba de los habitantes del pueblo, quienes vivían aterrorizados por la monstruosa criatura. Según la leyenda, Hércules llegó a Nemea y presenció que toda la región estaba básicamente despoblada por ser víctima del león. Se encontró a un pastor de nombre Molorco, cuyo hijo había sido víctima del animal, y vio que estaba a punto de sacrificar a un carnero en honor de Hera. Hércules lo impidió y pidió que le diera un mes para quitarle la vida al león. Si volvía, se le sacrificaba a Zeus, y si no, entonces a él por su misión fracasada. Hércules subió al monte y rápido encontró al león, que venía con la boca llena de sangre. Tras alimentarse, decidió atacarlo de una vez, lanzándole flechas, pero pronto notó que la piel del animal era demasiado gruesa y resistente, y que las flechas rebotaban como si se hubieran topado ante un muro de piedra. Hércules intentó entonces con su espada, pero se le dobló como si fuera de un papel. Enseguida intentó lastimarlo con su mazo, pero no pasó nada. El león se retiró a su cueva, donde tenía su guarida en plena oscuridad. Al comprobar que el león era inmune a todas sus armas, Hércules decidió que lo mejor era pelear cuerpo a cuerpo. La labor, por supuesto, no fue nada fácil, ya que el león escapaba entre la oscuridad por otras aperturas de la cueva. Hércules bloqueó con redes las salidas y en penumbras comenzó a luchar contra el monstruo. Pudo cogerle el cuello bajo sus fuertes brazos y finalmente logró estrangularlo. Como trofeo, Hércules quiso despellejar al animal para poder quedarse con su piel, pero también notó que era imposible rasgarla. Fue la diosa Atenea quien le aconsejó que usara las mismas garras del animal y con eso pudo quitarle hasta la cabeza. Es así como Hércules terminó usando la piel impenetrable del león como una capa y su cabeza como yelmo, fungiendo como un escudo protector al resto de sus misiones, con tal de recuperar su honor. Tras la legendaria batalla y por la petición de la diosa de la luna, Zeus decidió premiar a León y lo subió al firmamento, creando la constelación de León en el firmamento, desde donde lo podemos ver surcando majestuosamente el resto de las estrellas. La mitología y el origen detrás de este signo. Las constelaciones dan origen o son causa de incontables historias sobre el cosmos, con un despliegue de leyendas y mitologías sobre un nacimiento. Y a través de las figuras imaginarias que forman, observamos nuevas estrellas, planetas, galaxias y nebulosas. En el zodiaco, cada uno de los signos tiene su propia constelación en el espacio, todas formadas por una gran variedad de estrellas, y detrás de su significado y posición astrológica se esconde también relatos milenarios sobre su origen. Y en este caso hablando de Virgo, que es la Virgen del Zodiaco, formada por una de las constelaciones más grandes del espacio y también de las más visibles en el cielo. Cuenta con alrededor de 169 estrellas, de las cuales 3 en realidad son de las más brillantes. La estrella más brillante de Virgo es Espiga o Espica, mientras que la segunda es Porrima. Con todas sus estrellas, Virgo es considerada la segunda constelación más grande del universo, entre las 88 catalogadas hasta estos días, tan solo superada por la Hidra. Se suele representar a la figura de Virgo como una mujer, la Virgen,
que lleva consigo dos gavillas de trigo. La primera de ellas viene señalada justamente por su estrella más grande, espiga, que hace referencia a la tradicional espiga de los agricultores que vivieron en viejas civilizaciones como la Edad Media, y que con ella se usa de referencia más grande para poder ubicar la posición exacta de Virgo en el cielo. La constelación de Virgo siempre se ha considerado femenina y ha estado especialmente asociada con la tensión existente entre la fertilidad y la pureza a través de varias culturas. Por ejemplo, en la mitología griega, Virgo es la representación de Astraea, o también se le dice la hija de Zeus con Temis, la diosa de la justicia para la humanidad. Ella nació mortal y fue enviada a la tierra para poder ayudar a administrar justicia y orden, como le enseñó su madre. Con sus hermanas era una de las Horas, también conocidas como las Titanides, y era considerada la más importante de las diosas vírgenes. Durante la guerra de los titanes, luchó junto a su padre Zeus cargando los rayos que el dios usaba como arma, por lo que consiguió su permiso y bendición para poder conservar su virginidad por toda la eternidad, convirtiéndose así en la única titanide que hizo algo por el estilo. Se dice que vivió entre los humanos solamente durante las llamadas Era de Oro y Era de Plata, administrando justicia por todas ellas. La mitología griega también cuenta que fue la última inmortal en vivir entre la humanidad. Cuenta la mitología griega que cuando nació la raza de bronce, a la que detestaba, pronto se aburrió de la humanidad, porque comenzaba a desafiarla y decidió dejar la tierra y subir al cielo. Su padre Zeus la dejó establecerse junto a la constelación del Boyero, acompañada a un lado por Leo y al otro por Libra. Desde entonces se suele representar a Virgo no solo como una bella virgen, sino que también como una figura alada, que también tiene entre sus manos tanto una espiga de maíz como los rayos que le pasaba a Zeus para sus batallas. Libra es representada por su hermana Titanide, que también administraba justicia, por lo que ambas están juntas en el firmamento. La constelación de Libra, representada por una balanza, se encuentra junto al este de Virgo, sujeta por la mano de Astrea, la diosa virgen de la justicia. Por su parte, los babilonios asocian la constelación de Virgo como la diosa Istar, también conocida bajo el nombre de Astoret o Astarte. La última es la precursora de Ostre, la diosa sajona de la fertilidad y de la primavera, cuyas fiestas son celebradas en el momento del año en que Virgo empieza a ser muy visible en el cielo y dan origen a la Pascua cristiana. Uno de los mitos sobre Istar cuenta que esta diosa bajó al infierno para poder recuperar a su difunto amante, el dios de las cosechas Tammuz, pero que la diosa quedó aprisionada en el submundo y su desolación trajo el infortunio a la tierra. Este mito tiene su contraparte en Grecia con la historia de Perséfone, secuestrada por Hades, que llevó consigo al infierno. En el sentido de Virgo, representada como una virginidad, también ha variado a lo largo del tiempo. Las antiguas civilizaciones le daban un sentido muy diferente al que dio posteriormente el cristianismo, como ya vimos en la cultura griega. En Mesopotamia consideraban a Virgo como una diosa que tenía la función de mediar entre el espíritu y la materia, así como unir la inteligencia con las necesidades de la vida. Así pues, se le consideraba un ser directamente relacionado con la procreación. De esta manera, el rito en Mesopotamia exigía que, así como cada árbol daba su fruto, la mujer debía entregar u ofrecer su virginidad a la diosa con el fin de atraer hacia ella la fertilidad. Como puedes notar, Virgo tiene muchísimas historias interesantes en la mitología antes de llegar al espacio y ser nuestro signo del zodiaco. La constelación del signo Libra, la mitología y el origen detrás del signo. Comencemos. Las estrellas que podemos ver durante una noche clara forman determinadas figuras que llamamos constelaciones y que sirven para poder localizar más fácilmente la posición de los astros. Entre las más conocidas sin duda son las del zodiaco, y cada signo es representado por su propia constelación. La constelación de Libra es también conocida como la balanza. No es una constelación que vislumbre mucho, ni fácil de distinguir porque es bastante discreta, sin estrellas de gran magnitud como otras del zodiaco. La constelación de Libra está situada entre Virgo al oeste y a Escorpión al este. Debido a que sus estrellas no son muy brillantes y que es difícil de identificar, resulta más fácil distinguirla en el espacio a partir de alguna de ellas, sobre todo por Escorpión, ya que antes formaba parte de las pinzas de la cola del escorpión. Las estrellas de la constelación de Libra son 83 en total, siendo las más importantes Alfa Librae o Suben el Genubi y Beta Librae o Suben Chamali. Ellas son unidas de manera diagonal y de ellas cuelgan otras estrellas, por lo que dicen que de esa manera se asemejan a la balanza que caracteriza al signo de Libra. De antemano, Libra es apenas la 29ª constelación más importante, ocupando un área de 538 grados cuadrados. Entre sus estrellas se han encontrado varios planetas, por ejemplo, la estrella 23 Librae, con una edad
data de 9.000 millones de años y que tiene 2 planetas en órbita, mientras que Gliese 581 tiene 6 planetas orbitándola. Un dato interesante de esta estrella, Gliese 581, dentro de la constelación de Libra, reside que justo en uno de los 4 planetas girando alrededor de ella, llamado Gliese, también podría contener vida, ya que su temperatura es ideal y solo le falta a los científicos comprobar si hay agua. ¿Sería que es habitable? ¿Habría vida extraterrestre? Bueno, Libra fue conocida en la astronomía babilónica como Mul Sivanu, las balanzas o el equilibrio, o también nombrada como las pinzas del escorpión. Las balanzas eran consideradas sagradas para los dioses del Shamash, quien también era el patrón de la verdad y de la justicia dentro de esta cultura. Los griegos solían juntar las estrellas de los Libra con las de Escorpión, aunque la imagen de la balanza ya era conocida por ellos. Es posible que este simbolismo tenga un origen mesopotámico. Los autores romanos ya trataban a Libra por su cuenta, diferenciándola de los Escorpión. La balanza también simboliza la idéntica duración del día y de la noche en los equinoccios. Hace 2 milenios, el paso del sol a Libra marcaba el equinoccio de septiembre. Fueron los astrólogos romanos quienes interpretaron las balanzas de Libra como las de la justicia, sujetas por Astrea, la diosa de la justicia. Y es aquí donde se relaciona con la constelación de Virgo, ya que Astrea, o dice según la cultura, era la diosa de la justicia, que es representada también justamente en la constelación de Virgo, que está al lado de Libra. Así que es ella quien carga la balanza que forman las estrellas de las constelaciones de Libra. Astrea era una titánide, hija de Zeus, conocida entre los dioses por su virginidad. De ahí Virgo, justo a sus hermanas titanides, eran también las representaciones de la justicia, por ende Libra. Durante la guerra de los titanes, le ayudó a su padre Zeus a cargar sus rayos que usaba como arma. Gracias a su ayuda, Zeus le permitió pasar cierto tiempo entre la humanidad, pero Astrea se aburrió eventualmente y siendo la última inmortal en vivir entre la gente, pidió a su padre que la dejara ya subir entre las estrellas, conformando la constelación de Virgo y su balanza, Libra, por lo que ambas están conectadas. Pero también la balanza de Libra está vinculada a la diosa Harmonia, la hija de Venus y Marte, cuya realidad matrimonial se remontó con Cadmos, el primer héroe griego, y protagonizando un momento en el cual se rivalizó desde entonces el tema de regalos de boda entre los dioses mitológicos. Estos regalos competían entre lujos y comodidades, como un despliegue de joyas y vestidos majestuosos. Se dice que desde el momento que Atenea puso su peplo y Hefesto su collar precioso, Libra no pudo dejar de estar ligada a los lujos y opulencia de la vida. De este modo, las palabras comodidad, lujo, armonía, cordialidad y buen gusto formaron parte de la personalidad de Libra, siendo considerado algunos atributos de la personalidad de la gente nacida bajo este signo del zodiaco. Otro mito de la constelación relacionada con los dioses Ceres, y es que Plutón raptó a Proserpina, la hija de Ceres, y por esto ella la buscó incansablemente sin encontrarla. Finalmente Plutón permitió que Proserpina regresara desde el fondo de la Tierra, lo que simboliza el regreso de la primavera. Otra curiosidad de la constelación es que, a pesar del equilibrio representado por la balanza, es importante dentro de la representación y la personalidad también de Libra en las estrellas, ya que la balanza no está equilibrada, sino que parece que la carga en el lado derecho es mayor, dando la impresión de que es más pesada y está a punto de colapsar la balanza. Una de las mayores peculiaridades de la constelación de Libra es que se trata de la única en todo el zodiaco que representa un objeto, la balanza, y no un animal o un personaje extraído de alguna mitología. Además de ser la única que no representa un ser vivo, la constelación es la más joven del zodiaco, ya que originalmente formaba parte de las pinzas de Escorpión, como te mencionamos anteriormente, hasta que decidieron inventarle entre comillas para que cada signo tuviera la propia. La constelación del signo Acuario, la mitología y el origen detrás de este signo. En el zodiaco, cada uno de los signos tiene su propia constelación en el espacio, todas formadas por una gran variedad de estrellas, y detrás de su significado y posición astrológica se esconde también relatos milenarios sobre su origen. En esta ocasión hablaremos de la constelación de Escorpión, también conocida como Escorpio o Escorpión, y que naturalmente, como su nombre lo indica, se representa por un alacrán en el espacio. La forma de esta constelación es llamativa, no solo porque su forma realmente se asemeja a un escorpión, sino que especialmente debido al considerable brillo de sus estrellas principales, destacando la roja Antares. El mito detrás de la constelación de Escorpión es quizá una de las leyendas más famosas relacionadas con la mitología celeste. Su origen se remonta al menos hasta la primera descripción de las constelaciones clásicas, y es que el cuento está relacionado con Orión, una de las constelaciones más famosas del universo y que está atada a la constelación de Escorpión, lo cual aumenta la importancia de esta última para los estudiantes de la astrología. Orión era un gigante mitológico famoso por su enorme fortaleza y belleza. Era hijo de Poseidón, el dios del mar.
junto a Euriale, la hija del rey de Creta, Minos. En otra versión es hijo de Gea. Era tan alto que su padre le dio el don de caminar por la superficie del mar. Pero Orión también tenía su carácter problemático, ya que entre su borrachera atacó a Merope, la hija de Enopión, y en venganza, este hizo que le quitaran los ojos al gigante, cegándolo, y lo expulsó de sus tierras hasta el mar. Más adelante, Helio, el sol, lo curaría de su vista. El gigante, lleno de ira por lo ocurrido, comenzó a quitarle la vida a todo ser viviente, fiera o inofensivo, por lo que Gea, su madre, le suplicó que fuera razonable y se calmara. Ante la negativa de Orión, Gea envió una criatura a poder destruirlo, un escorpión. Orión, acostumbrado a luchar con animales salvajes considerablemente mayores y en apariencia mucho más peligrosos, menospreció al animal, quien llegó como si nada, lo picó y acabó con su vida. Otra versión mitológica es que la diosa Artemis estaba cazando en el bosque cuando se le apareció el gigante Orión, quien estaba determinado a tenerla. Quiso seducirla y más tarde aprovecharse, por lo que la diosa, una divinidad casta, pidió ayuda de un alacrán, que picó letalmente al gigante en ese momento. Como gratitud, Gea o Artemis, dependiendo del mito, enviaron al escorpión al cielo, formando su constelación. Pero curiosamente, en el otro extremo de la constelación de Orión, quien se convirtiera en su enemigo acérrimo, el gigante quedaría condenado a ser perseguido por el escorpión a través del universo. De esta forma, las constelaciones de Orión y Escorpión jamás coinciden al mismo tiempo. Cuando una sale por el este, la otra se pone por el oeste. Una brilla durante el verano y la otra durante el otoño. En su posición a través de los cielos, la constelación de Escorpión está inmediata a la de Libra, que le antecede por el este y es continuada por Sagitario, justo como en su orden en el zodiaco. El Sol se encuentra en ella a finales de noviembre, cuando es el mejor momento para poder identificarla en el espacio. Antiguamente, en tiempos de los griegos y de los romanos, se representaba a la constelación unida a la que hoy conocemos como la de Libra, que está a su lado. Pero como Libra no existía por ser considerada más débil, así que fue inventada más adelante y separada de Escorpión. Las estrellas que hoy se conocen como Alfa y Beta de las constelaciones de Libra representaban antes las pinzas sur y norte de la constelación de Escorpión, lo que les dio su nombre actual, Alfa Librae, y suben el Genubi, Garra del Sur, y Beta Librae suben el Shemail, Garra del Norte. Pero curiosamente, desde tiempos de los mayas y los aztecas ya se veía la forma de un escorpión entre un grupo de estrellas. Según estudios, los mayas denominaban a esta región del universo Zaina-e, o sea, las estrellas del escorpión, mientras que los aztecas llamaban a estas estrellas el Colol, que significa justamente escorpión. Antares, la estrella más importante de la constelación, es considerada el corazón del escorpión, pues en la figura que forma está justamente en el lugar del corazón del animal. Antares es una estrella supergigante del color rojo que es 400 veces más grande que nuestro Sol. El nombre de Antares, al parecer, se deriva de Anti-Ares, es decir, que el opuesto de Aries, el dios griego de la guerra y otro nombre para Marte. Y es porque la estrella parece rivalizar con el planeta rojo por su color, brillo y hasta la ubicación que tiene en el universo, pues se aproxima frecuentemente. Otras dos estrellas importantes que componen la constelación son Lesal y Shula, que emergen casi en paralelo al horizonte y aparecen muy juntas. Ambas forman el pincho del Escorpión. Además de su buena posición astral, la constelación de Escorpión es usada por aficionados de la astrología para poder admirar a otras estrellas y también planetas, ya que usualmente Marte brilla a la derecha de Escorpión. La constelación del signo Sagitario, la mitología y el origen detrás del signo. Sagitario es el noveno signo del zodiaco. Está regido por Júpiter y junto con Aries y Leo pertenecen al elemento fuego. Se simboliza con la flecha del arquero, justamente por la figura detrás, que es un centauro, la mítica criatura, mitad humano, mitad caballo. La constelación de Sagitario es observable desde casi todo el planeta, pero en el hemisferio sur se puede contemplar en su máximo esplendor durante los meses de otoño, invierno y primavera. Pero en el hemisferio sur se puede contemplar en su máximo esplendor durante las temporadas de otoño, invierno y primavera. En cambio, para los habitantes del hemisferio norte es observable durante las cálidas noches de verano a baja altura sobre el horizonte. Al parecer, existía cierta controversia entre los mitólogos antiguos sobre si la constelación de Sagitario representaba o no a un centauro. Por ejemplo, Eratóstenes, el matemático y astrónomo griego, así como el científico español Higino, creían que la constelación no era un centauro, pues decían que ninguna de estas criaturas había usado un arco. Ellos defendieron la idea de que la constelación representaba a un sátiro llamado Croto. Esta criatura, mitad hombre y mitad carnero, con cuernos en la cabeza, vivía en compañía de las musas en el monte Helicón. Croto, además de inventar el arte de disparar flechas,
fechas, supuestamente inventó el aplauso, mientras escuchaba a las musas. Ellas fueron quienes habrían pedido a Zeus que pusiera a Croto entre las constelaciones. No obstante, la historia de Sagitario está más que nada ligada a la leyenda de un centauro en particular, llamado Quirón, quien fuera hijo ni más ni menos del titán Cronos, padre de Zeus, Hades y Poseidón, junto con una ninfa marina conocida como Fílira. Quirón era hijo de un dios y por lo tanto inmortal. Era el hermanastro de Zeus que finalmente fue quien destronó a Cronos, y la ninfa Fílira estaba siendo acosada por Cronos, cuya esposa era Rea. Para evitarlo, se transformó en una yegua para poder huir más rápido, pero Cronos a su vez se convirtió en un caballo y la poseyó. Cuando Rea lo descubre, Cronos huye y deja solo a Fílira. Fílira, devastada por lo que había sucedido, se escapa embarazada hacia la altura de los montes Pelasgos, donde da a luz a Quirón. Cuando Fílira ve la criatura que había parido, mitad hombre, mitad caballo, lo abandona a su suerte, no sin antes pedirle a Zeus que la convierta en el árbol de Tilo, que sirve para poder calmar la ansiedad. Y así termina la historia de Fílira transformada en un árbol. Quirón fue así el primero de los centauros y reinó sobre ellos como una especie de gobernante y sacerdote. Fue Apolo quien lo adoptó tras ser abandonado por su madre, y él le enseñó las artes, las ciencias y la adivinación, transmitiéndole toda su sabiduría. Se dice también que Artemisa lo ayudó e instruyó sobre medicina y la caza. Como consecuencia de todo esto, Quirón llegó a ser centauro sabio y benefactor, un gran maestro. Al contrario de otros centauros, quienes se dedicaban a peleas y fiestas salvajes, él se dedicó al estudio y a adquirir nuevos conocimientos, siempre siendo amable y de buen carácter, por lo que se ganó el aprecio de aquellos que le conocieron. Desde una gruta donde vivió toda su vida, el centauro recibía visitas de todo el mundo para pedirle consejos sobre los temas más variados. Inclusive, como conocía todas las virtudes curativas del planeta, se convirtió en el padre de la botánica y también, con su inteligencia instruida por los dioses, el precursor de la cirugía. Todo esto le atrajo gran fama, y así era el encargado de entrenar y adoctrinar a algunos grandes héroes de la mitología como Hércules, Aquiles, Jason, Castor, Pólux y Teseo. Hasta el propio Apolo le confió la educación de su hijo Asclepio, que más tarde se convertiría en el padre de la medicina. Durante la boda de Pirito e Hipodamia, los centauros habían sido invitados por estar emparentados con los novios. Sin embargo, se emborracharon y secuestraron a varias mujeres. Todos los invitados varones, incluyendo los lápitas, persiguieron a los centauros y la pelea llegó hasta la cueva de Quirón, donde eventualmente fueron derrotados. Entre los luchadores estaban Hércules, quien disparó una flecha envenenada con la sangre de Hidra, pero tuvo la mala suerte de confundir a su maestro Quirón con uno de los centauros malvados y fue a quien le dio la flecha, provocándole una herida terrible en la rodilla que jamás le sanó y le causaba terribles dolores mortales. Sin embargo, Zeus consideró que debía salvarlo de su sufrimiento, pero que su figura no debía permanecer en el olvido, por lo que envió a Quirón a las estrellas, donde pasó a formar la constelación de Sagitario, siempre armado con su arco y con sus flechas. Ahí, con Escorpión al oeste y con Capricornio al este, está la constelación de Sagitario, conformada por 194 estrellas, siendo la más brillante Caus Australias. Justamente, es una constelación que adoran los fanáticos de la astronomía, ya que en ella pueden apreciar varias cosas interesantes del universo. Y es que en la Vía Láctea presenta su parte más densa a través de Sagitario, que es donde está el centro de la galaxia. En ella se encuentran muchos cúmulos y nebulosas e inclusive dos agujeros negros que han intrigado a científicos y astrónomos desde hace muchas décadas. Extrañamente, Sagitario parece ser la única fuente de una posible señal extraterrestre antes detectada. Este incidente ocurrió el 15 de agosto de 1977, cuando los radiotelescopios de la Universidad Estatal de Ohio detectaron una señal 30 veces superior a la radiación de fondo normalmente detectada. Como detalla Wikipedia, el profesor Jerry Heman fue quien notó la señal, que era el primer mensaje de vida inteligente en el espacio captado por la humanidad. Esta señal, conocida como WOW, realmente ha sido la única científicamente comprobada que ha sido enviada desde el espacio sin haber sido la humanidad. Esta señal, conocida como WOW, realmente ha sido la única científicamente comprobada que ha sido enviada desde el espacio sin haber sido la humanidad. Durante años se ha investigado esta captación de radio, que podría tener un origen extraterrestre y haber sido emitido por seres inteligentes, aunque también los escépticos aseguran que pudo haber sido una interferencia electrónica de algún radiotelescopio. Pero al final del día no importa, porque forma parte así de otra curiosidad encontrada desde la constelación de Sagitario. ¿O será el signo dando algún mensaje? Nunca lo sabremos. La constelación del signo Capricornio. La mitología y el origen detrás del signo.
Cada uno de los signos tiene su propia constelación en el espacio, todas formadas por una gran variedad de estrellas, y detrás de su significado y posición astrológica se esconde también relatos milenarios sobre su origen. La 10ª constelación del zodiaco corresponde al signo de Capricornio y curiosamente es la más pequeña de todas. Tiene 81 estrellas, siendo la más grande de ellas Deneb al-Hedi. Su punto más visible se da a principios de agosto y siguiendo durante septiembre, pero la combinación de cielos claros y su ubicación al sur del Ecuador hacen que esta constelación se aprecie muy poco desde latitudes medianas y altas en el hemisferio norte. Ahora, normalmente se representa al signo de Capricornio como una cabra, pero lo primero que llamaba la curiosidad de la constelación es que no es solamente este animal, sino que está mezclada con un pez. Es una cabra marina. Y en el horóscopo tenemos la representación visual de esta criatura, mitad cabra, mitad pez, que está relacionada con la mitología detrás de su creación. Inclusive, son varias historias que intentan explicar a este peculiar animal detrás de las estrellas. Una de las leyendas más antiguas sobre la constelación de Capricornio y esta criatura podría tener orígenes desde Babilonia, cuyo dios de la sabiduría Oannes era mitad hombre, mitad pez. Esta extraña figura aparecía en intervalos más o menos distantes entre sí en el Golfo Pérsico, disfrazada de sirena e instruyendo a la humanidad artes y ciencias. Otra historia viene de la mitología griega, relacionada con Pan, un semidios de los pastores y los rebaños y que tenía forma de sátiro, mitad hombre, mitad cabra. Además, era el dios de la intimidad y de la fertilidad masculina y le encantaba perseguir ninfas para poder satisfacer sus apetitos. Según la leyenda, la titánida Rea, esposa de Cronos, envió al monstruo Tifón a destruir a todos los dioses del Olimpo, incluyendo a Zeus. Pan, por supuesto, no quería morir, así que quiso huir lanzándose a un río y convirtiéndose en pez, pero no le salió bien su transformación y quedó atorado como mitad cabra, mitad pez, y no le quedó más remedio que quedarse en la tierra. Pan notó que el tifón ya había desmembrado a Zeus. Para asustar al monstruo, Pan emitió un grito o un chillido agudo que permitió a Hermes, el mensajero de los dioses, recuperar los miembros arrancados de Zeus. Juntos, Pan y Hermes arreglaron a Zeus, quien en agradecimiento le asignó su lugar entre las constelaciones. Otro de los mitos sobre la criatura mitad pez, mitad cabra también tiene que ver con Zeus y Rea, pero ahora con una ninfa de Arcadia llamada Amaltea. Rea rescató a Zeus de ser devorado por su padre, Cronos, así que lo escondió en la isla de Creta, dejándolo a cargo de la ninfa Amaltea, esta mitológica criatura que tenía admirables cuernos que le crecían y que derramaban néctares como miel de abeja y leche de cabra. Amaltea se encargó de cuidar a Zeus durante toda su infancia, pero un día uno de sus grandes cuernos se le quebró, y como muestra de amor, Zeus lo llenó de flores y frutos y se lo regaló. Es el famoso cuerno de Amaltea, símbolo de abundancia y de dicha. Y cuenta la leyenda que a partir de ese suceso, Zeus la honró colocándola en una de las constelaciones del cielo, junto a los demás del zodiaco. Dentro de la Tierra, el cuerno de Amaltea siguió existiendo y es conocido también como la cornucopia, un símbolo de prosperidad, riqueza y afluencia. Incluso existen versiones donde la propia Vía Láctea se originó al romper de Zeus en la cornucopia, y en el que las gotas de leche derramada formaron las estrellas. Como podrás ver, cada constelación da origen o son causa de incontables historias sobre el cosmos, con un despliegue de leyendas y mitologías sobre su nacimiento y la de Capricornio. Con su cercanía a Zeus también resulta ser muy interesante. La constelación del signo Aries, la mitología y el origen detrás de este signo. Comencemos. Acuario es la 11ª de las constelaciones de todo el zodiaco. También es conocida como el portador del agua y representa el flujo del agua del universo. Es una de las 88 constelaciones de la astronomía moderada descritas por Claudio Ptolomeo, quien la descubrió. La constelación de Acuario es una de las más extensas del universo y de hecho es la 10ª más grande del firmamento, ocupando el 2.3% del cielo nocturno. Incluye hasta 56 estrellas visibles a simple vista, aunque ninguna de ellas presenta una magnitud o brillo considerable. Aunque dentro de la constelación de Acuario tenemos un dato muy interesante reciente, ya que apenas en el 2017 los científicos de la NASA descubrieron que existe todo un sistema solar sobre ella, inclusive con la posibilidad de planetas similares a la Tierra. La constelación de Acuario sin duda era una de las más conocidas de la antigüedad, y es que tiene registros que civilizaciones como los sumerios le dieron su nombre a la constelación en honor a su dios An, que derrama el agua de la inmortalidad sobre la Tierra. La figura que parece mostrar las estrellas corresponde con la imagen de un hombre cargando una jarra. Además, si se tienen en cuenta también las estrellas más tenues, se ve como el contenido de la jarra se derrama, como si estuviese a punto de servirle agua a alguien.
Las estrellas que simbolizan el agua vertida son de menor intensidad y todo fluye hacia el sur, justo hacia la boca del pez del sur, Piscis Astrinus, otra constelación. En Egipto se refieren a la constelación de Acuario como la copa enviada por los dioses en la época de las inundaciones del río Nilo. Este fenómeno hacía que el río se desbordara cíclicamente después de cada verano, fertilizando los campos. Pero sobre la mitología detrás de Acuario, muchos cuentos y leyendas la relacionarán más comúnmente desde hace varios siglos con la historia griega de Ganímedes, y como ni más ni menos que Zeus quedó enamorado de él. Ganímedes era el hijo de Laomedonte, poderoso rey de Troya, y se le conocía en las leyendas por ser uno de los jóvenes más hermosos y encantadores de todo el mundo de los mortales. Un día, Ganímedes se encontraba en las montañas cuidando los rebaños de su padre, cuando Zeus lo notó y de inmediato quedó cautivado y enamorado. Por eso decidió hacer otra de sus usuales maniobras de transformación, convirtiéndose en un águila listo para poder raptar al príncipe. Zeus bajó y secuestró al joven, llevándoselo al Olimpo, donde lo convirtió en el copero divino, cuya función era servir las copas de los dioses y llenarlas de un néctar, siempre bajo la vigilancia del enamorado Zeus, y según el mito, la furia de Hera. Pero para no enojar al rey de Troya y compensarle que se había llevado a su preciado hijo, Zeus le regaló a Laomedonte varios corceles que no solo eran divinos, sino que también inmortales, para excusarse de llevarse a Ganímedes en contra de su voluntad. De esta manera, Ganímedes quedó no solo como el fiel sirviente de Zeus y el resto de los dioses del Olimpo, vaciando su jarra y llenando de vino las copas de todos, sino que Zeus lo compensó con su propio lugar en el firmamento. Por eso, usualmente en las artes, se le representa a Ganímedes como un bello joven, acompañado de un águila que simboliza a Zeus a punto de raptarlo. Casualmente, la luna más grande de Júpiter también tiene el nombre de Ganímedes, el sujeto de obsesión del rey de los dioses. A pesar de que es una de las constelaciones más grandes, Acuario es muy difícil de observar en el cielo nocturno. Ninguna de sus estrellas es especialmente brillante, por lo que constituye un desafío para los amantes de la astronomía distinguirla por las noches. Según expertos, actualmente estamos en una época que, durante los próximos 2000 años, estará en transición hacia la llamada era de Acuario, pues en cada equinoccio de primavera, la salida del sol se situará justo frente a las estrellas de la constelación de Acuario, así que lastimosamente en 2000 años podría ser más visible que actualmente. La constelación del signo Piscis, la mitología y el origen detrás del signo. Comencemos. Piscis es una de las constelaciones más grandes del espacio, que ya estaba detallada desde el siglo II por el astrólogo griego Ptolomeo. Al este se encuentra la constelación de Aries y al oeste la de Acuario. Son muchas las mitologías que acompañan a este conjunto de estrellas que con mucha imaginación forman dos peces en el universo. Como sabrás, Piscis está representada por dos peces enroscados que se muerden la cola entre ellos, y aunque luego parece más bien como si estuviesen unidos por las dos colas. Existen principalmente dos mitos griegos que hablan de los orígenes de Piscis, la versión del astrónomo Erastótenes y la de Higinio, las dos relacionadas con los dioses griegos en el Olimpo y con Afrodita como factor común. Veamos entonces las interesantes historias, porque también hay que conocer sobre nuestro signo. Según el griego, Eratóstenes tiene que ver con la diosa asira Derceto, considerada la hija de Afrodita y quien era conocida por ser mitad mujer, mitad pez. Cuenta la leyenda que una noche que la diosa paseaba por los alrededores de una laguna, por no fijarse bien en su camino, se cayó al agua. Y a pesar de que tenía cuerpo de sirena, la diosa asiria no lograba salir del agua, por lo que un pez gigante que nadaba por allí acudió a rescatarla, dando lugar al símbolo de Piscis, representado por la unión de los dos cuerpos en el momento de la salvación de la diosa. No obstante, la versión del escritor Higinio es más digna de sorpresa. En la mitología, los dioses del Olimpo habían vencido a los titanes y por ello, Gaia, la madre tierra, no se encontraba nada contenta. En manera de venganza, decide juntarse con Tartarus, el guardián del inframundo en donde Zeus había hecho prisioneros a los titanes. En su sed de venganza, Gaia, la madre tierra y creadora de los gigantes, decidió crear a su último hijo, el gigante más terrorífico y destructor que cobrara su venganza ante los arrogantes dioses del Olimpo. Y así nació el terrible Tifón, quien era tan inmenso que parado sobre la tierra llegaba hasta las estrellas. Tifón era el monstruo por excelencia, y además de tener kilómetros de altura, sus piernas eran serpientes y en lugar de una cabeza tenía 100 cabezas de dragón, cada una de estas con profundos ojos rojos, y lanzaba tierra y lava. Eran tan espantosos que de inmediato Zeus y el resto de los dioses quedaron impactados. Pan fue el primero en ver el tifón y en alertar a los dioses, y entonces se transformó en una criatura mitad pez, mitad carnero, y se lanzó al río Eufrates para escapar del monstruo, y de ahí nace representada la constelación de Capricornio, por ejemplo. Al ver Pan transformándose en pez, le dio la misma idea a la diosa del amor, que es Venus, Afrodita, quien decidió escapar con su querido hijo Eros, que es Cupido. Dependiendo de la mitología que leas, cambia el nombre como tú lo sabrás, así que puede ser Eros o Cupido.
Cupido. Bueno, como sabía que no podía luchar contra tal criatura, Venus optó también por huir por el agua y junto a Cupido llegaron hasta el río Nilo, donde se transformaron en peces y así mezclarse entre los demás y escapar de Tifón. No obstante, como el agua era tan turbia, se amarraron con una cuerda para no perderse. Otra versión complementaria de esta leyenda cuenta que no se transformaron en otros peces, sino que las ninfas del río les enviaron 2 de estos animales sobre los que los dioses cabalgaron hasta dejar atrás al monstruo. La historia de Tifón no terminó ahí, ya que Diana, Artemisa, la diosa de la caza, criticó a su padre Zeus de cobarde porque no enfrentaban todos al gigante monstruoso, por lo que finalmente Zeus tuvo que confrontar al Tifón, comenzando una lucha espectacular a bordo de su carroza, desde donde le lanzaba los rayos. La batalla entre Zeus y Tifón llegó hasta Sicilia, donde finalmente el padre de los dioses logró herir al gigante, arrojándole encima ni más ni menos que al monte Etna. Solo que el monstruo no murió y quedó ahí enterrado bajo los escombros. Por eso hasta la fecha el monte Etna es uno de los volcanes más activos y su fumarola y actividad es producto del gigante Tifón, luchando por escapar y regresar a combatir a los dioses del Olimpo. Piscis, entonces, es la mezcla de Venus y Cupido huyendo de Tifón, representada por los 2 pescados unidos y no perdiéndose de vista, y así subieron a tener su propio espacio entre el universo, ocupando su lugar entre las 12 constelaciones del zodiaco. Los babilonios, por su parte, conocían a la constelación de Piscis como Kun, que era la cola de una fascinante criatura llamada Nima, mezcla de una golondrina y pez que volaba sobre las aguas. Se le adoraba y se presentaban ofrendas ante ella, y los sacerdotes impedían que la gente comiera pescado durante toda esta temporada del signo Piscis. Muchísimas gracias por vernos. No olviden seguirnos, compartir y dejar sus opiniones. Hasta la próxima.